Rafa Mayoral, diputado de Podemos, responsable de movimientos sociales, de su formación. Muy buenas noches. Muy buenas. Menudo lío, menudo pollo directamente por utilizar argot ya más de la noche, ¿no? Pues sí, pero es muy incomprensible, porque en estos momentos se deberían estar imponiendo los criterios de salud pública. Y no se entiende, es decir, ayer se suponía que había un acuerdo, hoy la Comunidad de Madrid se levanta del acuerdo, primero era que no podían ser medidas solo, primero que Madrid tenía que tener una relación especial, luego que tenían que ser todas las comunidades a la vez, luego, pero forma parte de, yo creo que es una actitud muy poco institucional por el gobierno de la comunidad. Y lo hemos visto no solo con esto. Ha salido la orden de ayudas sociales en Madrid, no se incluyen a las personas que reciben el ingreso mínimo vital. O se les ha mandado una carta para decirles que si no lo tienen tramitado les van a quitar el ingreso mínimo vital, le van a quitar la renta mínima de inserción aunque no hayan cobrado todavía el ingreso mínimo vital. No hay una actitud de colaboración en una situación como la que estamos viviendo, entendiendo que los criterios de salud pública son los que tienen que primar en una situación como esta. Por eso le pregunto, por la cuestión legal. Luego hablaremos con un juez, con Nacho González en Vega, para que nos lo aclare. Nosotros hemos tratado ya de explicarlo un poco con las dos normativas. Pero dice el consejero de Madrid, de Sanidad, Ruiz Escudero, de que la situación está controlada y que el acuerdo tomado hoy no es válido. ¿Usted qué cree? Qué cosas, ¿no? Viniendo del PP. Es el consejero de Sanidad. Sí, Algo sabrá de esto. Sí, lo que pasa es que es sorprendente, ¿no? Porque hay momentos en los que el PP ha atacado los pilares más básicos del derecho al autogobierno en nuestro país, por parte del derecho al autogobierno de las comunidades autónomas en nuestro país, y hoy, en cambio, en el momento en el que lo que toca es la cooperación entre administraciones y poner la salud pública por delante, entramos en un debate jurídico que no tiene sentido. El debate jurídico no tiene sentido, porque hoy lo que se tendría que poner por delante de todo es la salud pública, el reforzamiento de los servicios públicos, el reforzamiento de la sanidad pública, la estabilización de las plantillas en la sanidad pública, porque, claro, dicen que no hay médicos, pero a los médicos se les ofrecen, y a las enfermeras y a todo el personal sanitario se están ofreciendo contratos temporales de un mes, de 2 meses, de 3 meses, cuando se sabe que la pandemia, como mínimo, va a durar hasta junio del año que viene. ¿Por qué no se han planteado, precisamente para que no se vaya el personal sanitario a otros sitios, contratos estables y permitir además que la gente que presta esos servicios se le compute doble en los concursos por haber prestado un servicio, tan importante a nuestro país? Es incomprensible y se sigue con la misma lógica de encadenamientos de contratos y luego decimos no hay médicos. No es que no haya médicos, es que a los médicos, al personal sanitario hay que cuidarlo. Pero por este caso en concreto, que es ahora el que nos ocupa, no es que el otro no nos ocupe, sí, pero es que ahora estamos en un choque de trenes, o sea, es un choque de gobiernos. ¿Teme que Madrid no acate las órdenes del gobierno central o la decisión adoptada por la mayoría del Comité Interterritorial? No seré yo el que pueda en estos momentos ponerme en la cabeza de la señora Ayuso, del señor Escudero o del señor Enrique López. Sinceramente no entiendo cómo se puede llegar a esto, porque además como los giros son tan bruscos de un día para otro, es decir, primero era necesaria una relación especial. Tienen una reunión con el presidente del gobierno, en la rueda de prensa se dedica a darle bofetones. Seguidamente es necesaria una reunión de todas las comunidades autónomas para un criterio unificado. Se dice que hay un preacuerdo de las medidas que se van a llevar al Consejo Territorial y seguidamente, una vez que se llega al Consejo Territorial, se desmarcan y nuevamente vuelven a poner encima de la mesa la confrontación institucional. Es incomprensible a todas luces. Yo no sé cómo puede ser que en estos momentos el Gobierno de la Comunidad de Madrid esté teniendo esta posición tan antisistema. Hay algo estratégico en política, han sido 3 comunidades, no todas, Castilla y León no la ha apoyado. Se le pedía desde el Partido Popular primero al Gobierno que actuase, bueno, primero que devolviese las competencias, las devolvió, luego vuelve la segunda oleada, que actuase, ahora actúa el Gobierno, está actuando mal el Gobierno, tendría que haberlo hecho de otra manera, convencer mejor, o llega un momento en que hay que tomar decisiones ya. Yo es que creo que hay una actitud de sabotaje por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que esa es la situación. Por eso comentaba antes el ejemplo de cómo se está saboteando la protección social o cómo en este caso se sabotean las medidas sanitarias. Y creo que eso es muy grave. Porque creo que eso, más allá de poner en cuestión al Gobierno, es un ataque a las instituciones. Se está poniendo en cuestión las instituciones en general. Y creo que eso es grave en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos. Hace una semana justo de esas imágenes que estamos viendo, de ese acuerdo, esa paz de las banderas, justo una semana, 7 días se cumple hoy, luego hubo un acuerdo, luego un desencuentro, luego varios desencuentros, luego un acuerdo ayer, incluso el propio Ignacio Aguado se felicitaba del acuerdo en las redes sociales y hoy nos hemos encontrado con esto, señor Mayoral, y lo grave
o lo más grave es que afecta a muchos madrileños, puede acabar afectando a más españoles, pero está afectando a 6 millones de madrileños. Claro, pero ahí además yo creo que hay una cuestión que es central y yo creo que deberíamos intentar poner un poco de racionalidad a todo esto y yo hacer una llamada a la sensatez del Gobierno de la Comunidad de Madrid. O sea, que sean sensatos, que sean sensatos. Y si lo que plantean es una confrontación con el Gobierno de España, existen otros campos sobre los que desplegar la confrontación. Pero en estos momentos lo que se tiene que poner por delante son los criterios de salud pública y de protección al conjunto de la población frente a una pandemia que es una enfermedad social, donde hay que cuidar al conjunto de la población. Y eso significa que hay que tomar medidas sanitarias, medidas de protección social y donde además es necesario una coordinación del conjunto de las administraciones trabajando todas a favor de obra. ¿Pero cree que el Gobierno se puede ver obligado si hay una pasividad o, digamos, hay una desobediencia o no se cumplen las normativas a actuar, digamos, invadiendo esferas de la Comunidad Autónoma de Madrid? Bueno, yo no creo que en estos momentos se esté planteando el escenario de invadir esferas. O sea, lo que se está planteando es la adopción de una serie de medidas de precaución para el conjunto de protección al conjunto de la población, pero no se ha hablado de la intervención de competencias. Hasta ahora yo no he oído que nadie haya hablado de la intervención de competencias. Que si hubiera sido otra comunidad autónoma que lo hubiera planteado, yo ya he oído al grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados pedir que a Cataluña se le aplique el 155. Yo no creo que ese sea el camino, porque yo sí creo en el derecho al autogobierno. Creo que eso es un elemento fundamental que articula el sistema institucional en España. Pero también al mismo tiempo existe la necesidad de la protección de la salud pública y ahí... El papel de Ignacio Aguado, que ayer celebraba este acuerdo, ¿cree que se puede mover algo en el Gobierno de Madrid o en la Comunidad de Madrid? A ver, el señor Aguado va de la mano del señor Garrido, que fue presidente de la Comunidad de Madrid con el PP. O sea, quien tenga esperanzas de que el Partido de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid puede cuestionar el lineamiento de Ayuso, sinceramente, o sea, no sé. Es decir, es que su mano derecha en el Gobierno fue presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Este es diputado, está en el Congreso, estuvo en el Congreso esta mañana, no fue muy edificante lo que vimos. La propia presidenta del Congreso reclamó a sus señorías educación, que es lo que ha pasado hoy. Era la sesión del control al Gobierno, es lo de siempre, se ha superado ya la fase de sesión al control del Gobierno, bueno, que se ha convertido en otra tiene cosa. mucho que ver con lo que estábamos hablando antes. Hay una actitud en estos momentos por parte del PP, de Ciudadanos y de Vox, obviamente, ese trío, que están en una labor de sabotaje. Y en este caso, esta mañana, obviamente, los más ruidosos eran los del PP porque eran los más animados, seguidos de su escisión, ¿no? La escisión verde del PP, que estaba allí también pues, muy animados también, en una lógica de romper lo que es el parlamentarismo, que es la posibilidad de escuchar al interviniente y no aceptan la opinión de los demás. Claro. Muchas de las preguntas versaban sobre la monarquía, o sobre Felipe VI, y sobre los famosos tuits después de la ausencia del rey, esa llamada a Carlos Lesmes y que se haya filtrado por el propio Carlos Lesmes. ¿Qué opina de los tuits de Pablo Iglesias y de Garzón? ¿Son ministros que critican al jefe del Estado? ¿Debemos asumirlo o deberían moderar un poco su opinión al respecto o hacerla pública de otra manera? A mí lo que me preocupa es que en un momento en el que el Consejo General del Poder Judicial está caducado, que hay un bloqueo institucional premeditado por parte del PP para que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial, y en esta semana, que entran 3 miembros, son elegidos en el Consejo General del Poder Judicial 3 personas para el Tribunal Supremo, una de ellas, el único juez que estaba a favor de absolver la Gürtel, y que eso se haga además en el momento en el que va a salir la sentencia de Torra, que es por lo menos cuestionable jurídicamente, ¿no? Hay un debate jurídico profundo acerca de eso. Que se quiera el señor Lesmes esconder detrás de la figura del rey y que se filtre la llamada, a mí sinceramente me extraña que lo hagan aquellos que se autodenominan monárquicos. O sea, yo sinceramente, en estos momentos nadie mejor que aquellos que se rompen la camisa autodenominándose monárquicos están poniendo más en cuestión la propia institución de la monarquía. Yo le preguntaba por los tuits de Garzón y de Iglesias. ¿Usted los ve bien? A mí me parece razonable que todo el mundo pueda hablar de todas las cosas que sean necesarias. Y creo, además, una cuestión. Creo que todas las instituciones del Estado están sometidas al escrutinio popular y a la posibilidad de que se puedan utilizar la libertad de expresión para opinar acerca de las cuestiones que sean precisas. Y creo que, además, esa
omertá que durante mucho tiempo existió en torno a la monarquía ha salido muy cara al Estado. Ha salido muy cara, porque quizás muchas de las cosas de las que se dicen ahora, si se hubieran dicho hace unas decenas de años, nos hubiéramos ahorrado algunos espectáculos dantescos, como es el hecho de que nadie sabe dónde está hoy el que fue jefe del Estado durante 40 años. Y eso nos pone en cuestión una cosa que a mí me parece que va a la cuestión medular, no personal, no ad hominem, que creo que es un error de todo esto. ¿Es razonable en el siglo XXI que haya una institución que sea ejercida por una persona irresponsable, como dice la Constitución, es decir, que no esté sujeta a responsabilidad, que el jefe del Estado sea un irresponsable? Eso es razonable en el siglo XXI, la mayoría de la gente joven no lo entiende. Y que además no se someta a la soberanía popular cuando nuestra propia Constitución, la base democrática, dice que los poderes del Estado emanan del pueblo. Hombre, someter si se somete, de hecho no fue Barcelona porque se sometió a la voluntad popular, sus discursos tienen que ser aprobados por el gobierno que sale de la voluntad popular. Hombre, ciertamente, de alguna manera está cumpliendo con... No, son refrendados por el gobierno. Pero pueden no refrendarlos. No es exactamente lo mismo. Es decir, ya. Creo que hay muchos hechos... Pero pueden no refrendarlo. Creo que hay muchas cosas que no han sido refrendadas por ningún miembro del gobierno ni por ningún presidente del gobierno durante todo este tiempo que hemos conocido. Posteriormente, aperturas de cuentas, fundaciones en paraísos fiscales, e incluso otra serie de cuestiones que están menos acreditadas, pero esas están acreditadas documentalmente, de las que nos dicen algunos afamados juristas que no existe responsabilidad y que se puede hacer cualquier cosa. Dos cosas y le dejo ya el turno a mis compañeros. Uno, una noticia de ABC sobre la financiación de Podemos, que ha estado de actualidad mediático, político, judicial en los últimos tiempos. A ver si ahí sí lo vemos. Es una senadora de su formación, yo creo que usted la conoce, que habla de financiación ilegal o de algo relacionado con la fundación de Podemos, de la financiación de Podemos desde el punto de vista ilegal. Es una senadora, usted seguramente la conoce. Sí. ¿Qué le parece? Porque se ha hablado mucho de la caja del PP. Me parece... A ver, creo que hay que ir a los hechos más que al artesonado, ¿no? Dice que hay un recibo de las donaciones que hizo durante los últimos 4 años que a ella no le encajan con los ingresos que ella hizo. Eso es lo que ha puesto encima de la mesa. Los datos que nosotros tenemos y que a mí me han facilitado durante el día de hoy es que eso no es así, es decir, que se equivoca. Pero en cualquier caso, de lo que está hablando es de una de las donaciones que hizo que dice que no le encajan los números, de una durante 4 años. Me parece que de ahí hacer ese tiro por elevación, no sé. Cuando haces la primera entrevista en OK Diario, yo creo que ya deja claro cuál es el camino, ¿no? Eso lo dice usted. Callejero de Madrid, acabo con esto. Se retiran los nombres de Largo Caballero y Indalecio Prieto. A ustedes esto no les ha gustado mucho, me parece. Bueno, yo creo que cuando una formación política que se reivindica de la dictadura consigue imponer sus postulados, y una de las calles además había sido puesta por el propio PP, y se pliega a aquellos que quieren volver a enarbolar la bandera de la dictadura y quitar a estas personas la nomenclatura en las calles, me parece impresentable. Me parece impresentable porque se está entrando en la agenda de la extrema derecha y creo que no es admisible en democracia. Turno de preguntas, empezamos por May Mariño. Muy buenas noches, señor Mayoral. Pues retomo un poco el tema de la monarquía que ha tratado Xavi. Usted en la crítica a Madrid ha dicho que desde Madrid se está poniendo en cuestión las instituciones, la institucionalidad. ¿Cómo encajamos entonces las críticas del vicepresidente Iglesias y de Alberto Garzón a la monarquía? Ellos como miembros del gobierno hacer esas críticas cuando ellos prometieron su cargo con lealtad al rey. Sí, pero una cosa es la lealtad y otra cosa es que no se tenga criterio. Son dos cosas distintas. La lealtad es una cosa. O sea, leal es que cuando tienes conocimiento de unos hechos muy cuestionables en cuanto a la posibilidad de que haya cuentas en paraísos fiscales, participación en fundaciones, pues que actúes cuando lo conoces, no cuando se publica en los medios de comunicación. Es decir, creo que realmente son las prácticas que desgraciadamente está teniendo de un tiempo a esta parte de la jefatura del Estado lo que está poniendo en cuestión su actuación. Sí, pero ellos no se referían a tiempos pasados, se referían al actual. Sí. O sea, acusaban al rey, o sea, acusaban al rey de cometer no me acuerdo ahora el textual como era el del señor Garzón, de actuar contra el gobierno. Bueno, a ver, el refrendo del gobierno, en una monarquía parlamentaria, las actuaciones del rey tienen que tener el refrendo del gobierno. Si se filtra una llamada
en la que el rey muestra un criterio distinto al gobierno, es que tiene criterio propio, político. Y si tiene criterio político propio, lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones. Lucía. Bueno, voy a retomar esto porque no ha sido el rey el que ha comunicado la llamada. Es decir, eso que usted acaba de decir de criterio propio, esto no lo sabemos porque no es el rey el que ha dicho que ha llamado y lo que ha dicho. Es el señor Lesmes el que dice que el rey le dijo. Con lo cual, pues yo creo que ustedes están yendo un poquito más allá, ¿no? Digo, un poquito más allá de lo que son los hechos reales, ¿no? Hombre, yo sí que le quería preguntar en este sentido, si ustedes no se han planteado que el hecho de que formen parte del gobierno, puesto que ustedes no tienen mayoría para cambiar la Constitución y para implementar una república, no tienen mayoría y es probable que, en fin, no es previsible que la puedan llegar a tener, porque exigen... Nunca se sabe, ¿no? Bueno, la reforma de la Constitución sobre el modelo de Estado exige una mayoría reforzada, eso sí. que es muy difícil, complicado. Por tanto, le digo, si realmente es tan complicado, o sea, en un seminario universitario entiendo que se discuta sobre esto, estupendo. Lo que digo es, ¿ustedes no se han planteado alguna vez que cuando uno forma parte de un gobierno, uno no está en un seminario universitario para discutir sobre la forma de Estado? Le pregunto. No, ¿Nunca se han debatido ustedes? Justamente. Cuando uno ejerce una responsabilidad pública, tiene que ser responsable con respecto al funcionamiento de las instituciones. Y cuando hay una institución que no funciona bien, la sana crítica es legítima en democracia. Es cierto que a veces no gusta, pero es sana crítica. Es decir, ¿quién filtró la llamada? Sobre eso creo que hay varias versiones, porque yo he leído en diversos medios de comunicación, en uno se ha dicho que fue filtrada por el Consejo General del Poder Judicial y en otros he leído también que fue filtrada desde Casa Real. Esos segundos yo no los he leído. Hecho que, en cualquier caso, la llamada se produjo previa y el espectáculo de reafirmación en la segunda parte del artículo de la Constitución, olvidándose de la primera parte del artículo de la Constitución, a mí sí me parece grave. Esta mañana hemos visto al jefe de la oposición, a Pablo Casado, decir que, recordar que la Constitución dice que la justicia se administra en nombre del rey, pero se ha olvidado la mitad del artículo, cuando lo estaba diciendo. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Si te olvidas de la parte primera, de que la justicia emana del pueblo, en un momento en el que además estás bloqueando la elección del Consejo General del Poder Judicial, pues entramos en esa definición de este espacio común que es la monarquía parlamentaria, pues hay quien se siente más monárquico y hay quienes nos sentimos más parlamentarios. Última pregunta, Elsa. Señor Mayoral, ¿podemos considerar que el rey no está siendo neutral y que incluso podría estar maniobrando contra el gobierno de coalición? A mí no me parece que haya mostrado neutralidad con esa actitud con respecto al Consejo General del Poder Judicial en un momento de crisis institucional y de bloqueo de la elección de órganos constitucionales esenciales, y donde además el Consejo General del Poder Judicial está dando pasos complejos, porque además está deslegitimando la administración de justicia con este tipo de actitudes que está tomando. A mí me preocupa mucho. A mí me preocupa y hay dos cosas, ¿no? Una, hasta qué punto está actuando o hasta qué punto está dejando que se escondan detrás de él. Y eso sí me parece muy preocupante. Es decir, porque me da la sensación de que para algunas cuestiones que no son admisibles, como está haciendo el señor Lesmes, se esconde detrás del rey, y algunas cosas que no son admisibles también por parte del señor Casado se esconde detrás del rey, y algunas cosas que no son admisibles por parte de Vox también se esconden detrás del rey. Sinceramente, creo que cada uno debería asumir su propia responsabilidad. Sí, pero el rey es cierto que acepta no ir a Barcelona, como le pide Moncloa. No lo acepta, es que no puede hacerlo. Bueno, pues por eso no va, digo, no incumple la voluntad popular. Yo no he dicho que incumpla la voluntad popular. Yo he dicho lo que... Y después lo otro es una llamada que algunos interpretan protocolaria y que solo es polémica a raíz de que alguien la filtra. Bueno, yo creo que... a ver, las formas de comunicación que tienen la Casa Real y que tienen los reyes, ¿no? Son códigos distintos.
Hay muchas llamadas que va a hacer y que no nos vamos a enterar. Y si nos enteramos es porque quieren que nos enteremos. Si no queremos, ¿Usted cree que quería el rey que se filtrase esa noticia, esa llamada? A mí me parece que el señor Lesmes, sin el consentimiento del rey, no lo hubiera filtrado. Yo creo, pero igual estoy equivocado. La Casa Real igual lo puede aclarar y decirnos que eso nunca fue así, ¿no? Pues aquí lo dejamos. Quería decir una cosa más, sí. una cosa muy breve. Vale. Quería mandar un abrazo a los trabajadores de Alcoa que están defendiendo sus puestos de trabajo en estos momentos frente a una multinacional norteamericana que ha decidido que en nuestro país no pueda producir aluminio. Ellos están defendiendo su puesto de trabajo, pero están defendiendo que nuestro país produzca aluminio. Hace un tiempo, esa empresa era pública, ellos me regalaron esto cuando estuve con ellos la última vez, era Inespal, se gastaron 459 millones de euros en el proceso de privatización públicos y ahora quieren dejarnos que no produzcamos aluminio. Yo quiero darles un fuerte abrazo, mandarles toda la solidaridad, que de aquí hay que salir y además decir algo, que eso creo que en nuestro país tenemos que recuperar el concepto de la soberanía para poder decirle a las multinacionales que quien decide si se produce aluminio en España no es una multinacional con sede en Pittsburgh, sino que es nuestro país. Antes de ayer, cuando finalizaba el plazo, hablábamos con el alcalde de Xove, me parece, que era sobre este asunto y estaban en comandita todos los ayuntamientos, la Xunta y el Gobierno Central, y para intervenir, incluso si es necesario, nacionalizar la fábrica y poder dar trabajo a todos. Rafa Mayoral, diputado, Unidas Podemos, muchísimas gracias por estar con nosotros en la televisión pública. Muchas gracias. Bueno, pues enseguida vamos a retomar ese asunto de Madrid, que es el central y el troncal de esta noche, con todas las reacciones que se han producido en las últimas horas.